اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. El tercer hijab, o el tercer velo, este tercer obstáculo que tienen algunos hombres frente al tema de la recitación, es esto de lo que llaman at-tafsir bir-ra'i. Tafsir bir-ra'i es la interpretación personal del Corán, que está prohibida en el Islam, obviamente, que uno pueda leer el Corán y que lo que salga en su mente lo interprete. Como muchos que ahora, por ejemplo, leen el Corán y con una interpretación totalmente personal dicen que el hijab, el velo de la mujer, la vestimenta islámica, no es obligatorio. O como muchos que interpretan, por ejemplo, del Corán que existe la idea de la reencarnación en el Islam, que es totalmente contraria a la idea coránica de la resurrección. No existe reencarnación en el Islam. O aquellos que dicen, por ejemplo, que el Corán, con el tema del alcohol, no dice que lo prohíbe, sino que es preferible no tomar. O muchas de estas interpretaciones que aparecen ahora en Europa, por ejemplo, ya se está tratando de aceptar la homosexualidad también como un valor, y que el Islam o el Corán lo aprueba, por ejemplo. Escuché hace poco, en uno de mis viajes a España, que no sé si en Francia o en España me parece, que querían hacer una mezquita para homosexuales, una mezquita especial para musulmanes homosexuales. Miren el grado de estupidez a la que llega el ser humano. No por el hecho de querer ser homosexual, si esa persona es homosexual, que obviamente está totalmente rechazado por nuestra visión. Que ese es un gran grado de estupidez, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo encima querer tapar, digamos, ese grado de corrupción que es la homosexualidad con un tema religioso y espiritual que es la mezquita. O sea, mezquitas para homosexuales. O sea. Entonces, todo eso parte de este tafsir o esta interpretación personal del Corán. Que eso está prohibido, aparece en los hadices. En las narraciones que hacer tafsir bir-ra'i, o sea, opinar uno mismo lo que él quiere, o sea, imponer su propia visión al Corán, que es lo que ocurre generalmente, como ahora, por ejemplo, los takfirín. Los takfiríes son estos grupos como el Daesh, estos grupos como el Qaeda, y todos estos grupos que andan cortando cabezas por todos lados. Tienen una propia ideología personal, individual de ellos, y se la imponen al Corán. Después dicen, miren, el Corán lo que dice, hay que cortar cabezas. Y así, muchas interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que Dios quiso decir, con lo que, digamos, el mensaje del Corán realmente significa, pero ellos imponen su opinión. Eso está totalmente prohibido en el Islam. Entonces, mucha gente, para no caer en eso de tafsir bir-ra'i, o la opinión personal, o la interpretación personal del Corán, directamente no leen el Corán. O directamente no reflexionan, no meditan. Ese es otro de los obstáculos. No, el Corán hay que leerlo, hay que aprenderlo, hay que buscar el conocimiento del Corán. Si uno no sabe interpretar, tiene que leer interpretaciones, tiene que conocer, pedir a la gente que sabe que le enseñe. Y si no, intentar interpretarlo desde el mismo Corán. Leerlo y releerlo para ver lo que nos quiere decir el Corán, porque el Corán es un mensaje para el hombre. El Corán es un libro para leerlo y para interpretarlo y para aprenderlo y para reflexionar sobre él. Otro tema que existe, por ejemplo, que muchos musulmanes creen que el tafsir o la interpretación es lo que escribieron los antecesores, estos grandes sabios, y ya después de ahí no hay más tafsir. No. Tenemos opiniones de, por ejemplo, algunos sabios como el Sayyid Tabatabai, que dice el Corán hay que hacerle una reinterpretación cada 2 años. ¿Por qué? Porque el Corán se mantiene fresco. El Corán fue escrito para todas las épocas, para todos los hombres, en toda condición, en todo tiempo, en todo espacio. Entonces tiene que ser interpretado constantemente. Y uno con las herramientas, digamos,
necesarias para la interpretación, puede interpretar el Corán. No hace falta, digamos, que lo que dijeron algunos sabios es palabra sagrada y fuera de eso es imposible interpretar otra cosa. No, hay cosas que... No digo de interpretar como uno se le antoja, ¿no? No, interpretación de reflexionar, de meditar. Lo que no se sabe se pregunta. Lo que ignoramos, tratamos de buscar el conocimiento para poder llenar ese vacío. Pero hay que tener un trato con el Corán de ese modo, digamos. Hay que leerlo para empezar a trabajar sobre su contenido y empezar a entender lo que nos quiere decir el Corán. Y además muchas de estas cuestiones que dicen que racionalmente no se puede entender el Corán, o estas narraciones que aparecen, por ejemplo, en una narración que dice Laisa shay ab'ad an al-uqul ar-rijal min tafsir al-Corán. Dice, no hay nada más lejano a la razón o al intelecto o a la forma de pensamiento de los hombres que la exégesis o la interpretación del Corán. Otro dice, inna din Allah la yusabu bil uqul. Dice, la religión de Dios no se puede conocer con la razón. Este tipo de narraciones no es sobre toda la religión o sobre toda la exégesis del Corán. Es específicamente sobre las normas y las leyes, lo halal y lo haram, lo permitido y lo prohibido. Que eso sí no se puede interpretar con la razón. O sea, las normas, las leyes, las obligaciones, las prohibiciones, no todas pueden ser entendidas intelectualmente o racionalmente. Hay cosas que hay que aceptarlas así porque Dios las propuso. Obviamente después de haber aceptado la autoridad de Dios racionalmente, eso ya lo estuvimos hablando anteriormente. Si uno pregunta, bueno, ¿por qué el rezo de la mañana son 2 ciclos? Y el de la tarde 4. Y el del anochecer 3. No tiene una razón intelectual, no tiene. O sea que yo me ponga a pensar racionalmente y por qué a la mañana son 2 y a la tarde son 4, no tiene respuesta, hay que aceptarlo. Muchas de estas cuestiones se aceptan. Eso es sometimiento, eso es Islam. No se aceptan ciegamente, se aceptan porque se aceptó anteriormente, racionalmente hablando, de que Dios sabe, conoce mejor que nosotros y sabe cuál es nuestros intereses, nuestra conveniencia. Entonces, para poder entender todo lo que tenga que ver con la moral y la ética, el carácter, todo lo que tenga que ver con las creencias, como la profecía, la resurrección, la vida después de la muerte, todo eso se puede conocer e interpretar racionalmente. No hace falta que sí o sí tengamos un hadiz, no. Hay muchísimas cosas que uno tiene las herramientas suficientes para poder interpretarlas. El tema de la justicia y la injusticia. Está claro que la justicia es un bien y la injusticia es un mal. Está claro que moralmente uno tiene que buscar ser justo y escaparle a la injusticia. Está claro. No hace falta que venga un mufassir o un exégeta a explicarme, miren que ustedes tienen que tratar de ser justos. No, ya lo sé. Ahora, sobre eso uno puede interpretar, puede profundizar, reflexionar, meditar, pensar. Así se debe tratar. Entonces, es necesario que uno, en lo que tenga que ver con las creencias, él mismo piense y empiece a hablar con el Corán. Cuando el Corán dice no hay más Dios que Dios, o que Dios es uno solo. Bueno, Dios es uno solo, eso no hace falta un tafsir. Ahora después profundizamos. ¿Ese uno qué es? ¿Es uno numérico, matemático, de cantidad? ¿Es uno sin dos? ¿O es uno de unificado? ¿O es uno de simple, es un ser simple? Bueno, eso después lo vamos profundizando. Pero Dios es uno, no hace falta tener ninguna interpretación. Entonces hay que quitar ese velo de que el Corán es intocable, de que el Corán le interpretan únicamente aquellos grandes hombres que escribieron libros de exégesis en la historia. No. Uno tiene que leer el Corán y tratar de entender y de interpretar y de reflexionar, obviamente no desde una postura personal, sino de una postura objetiva, ¿no? Tratar de ver lo que quiere decirle el Corán. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.